Y para enriquecer el diálogo en torno al salario mínimo, esta mañana tenemos en el estudio a quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aquí en la Ciudad de México. Es el ingeniero José Luis Beato, quien está con nosotros. Pues José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Alejandro. Gracias. Buenos días. Pues José Luis, para muchas cosas México ha sido y ha estado a la vanguardia en muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo fue posible que hayamos permitido que un asunto tan delicado como el salario mínimo se nos haya rezagado por tanto tiempo al grado de llegar pues a un nivel pues prácticamente inexplicable, ¿no? Un decrecimiento del 77%, un encarecimiento, también el segundo más pobre de América Latina. Y bueno, decían ayer también por parte de la CEPAL, un índice debajo del índice de la pobreza. ¿Por qué? Sí, así es. Durante los últimos 30 años, sobre todo en las épocas en donde hemos tenido una fuerte inflación en el país, el salario se ha ido decrementando en su poder adquisitivo y hemos llegado a lo que tenemos ahora, un salario de 2,000 pesos, que es insuficiente y que hay que ver de qué forma lo incrementamos. Nada más que hacer ese incremento del salario no es tan fácil como pudiera parecer, porque en este momento lo tenemos indexado a cantidad de gastos, a cantidad de pagos que hay que hacer, por ejemplo, multas, pago de derechos, primas de seguros, etcétera, etcétera, y el hecho de que el salario suba, pues hace que muchos otros componentes de la economía suban de precio y eso sí le puede generar un componente inflacionario a la economía. Pero es relativamente sencillo hacer esta desligación del salario mínimo, nada más sería cuestión de que se pusieran a trabajar quizás los diputados en algunos temas, pero el asunto va más allá de eso, es un asunto de justicia social, ¿no? Sí, yo pienso igual que tú, creo que no debería ser muy difícil el separar toda esta cantidad de pagos del salario, haciendo un equivalente entre el salario mínimo y quizá la SUDIS o otro costo indexado a la inflación y entonces empezar a pensar en subir el salario mínimo. Ahora, ustedes decían que les preocupaba que el salario mínimo fuera cambiado por decreto. Ya el día de ayer el jefe de gobierno en la Ciudad de México aseguró que no se busca esto, ¿no? Que se busca buscar un camino adecuado. ¿Cuál es, ustedes los empresarios, el camino que creen más correcto para alcanzar el salario mínimo idóneo? El salario mínimo tiene que subir arriba de la inflación, es una cosa evidente, y lo tenemos que hacer de una forma que suba bastante arriba de la inflación, pero no podemos hacer estos cambios que están proponiendo de subirlo en gran medida, porque eso sí le puede meter ruido a la economía, además de trastocar el tema de los salarios dentro de las empresas. Puede pasar si el salario mínimo lo subimos de un golpe. Así que, pues quizá haya que subirlo en una cantidad relativamente chica, a ver qué pasa, e irlo subiendo progresivamente hasta que alcance el salario mínimo en los niveles dignos. ¿Por qué condicionarlo, José Luis? No lo estamos condicionando, únicamente pensamos que en la economía no hay que meter los grandes cambios de multiplicar el salario mínimo por un factor elevado, porque en ese momento sí se pueden generar factores inflacionarios. Debemos de pensar, por otra parte, que el salario mínimo lo gana una cantidad chica de personas relativamente, o sea, grande en cuanto a número, pero pequeña porcentualmente. 6,5 millones, ¿no? Imagínate. Eso a nivel país. Sí. En un país en el que tenemos 120 millones de habitantes prácticamente, eso es una cantidad relativamente pequeña. Pero aunque sean pocos, pues es, insisto, en un asunto que debemos responder a sus necesidades, ¿no? Hoy, pues nosotros no estamos viviendo con 67 pesos con 29 centavos al día y ellos están malviviendo, no podemos postergar esta situación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que no está duda es que el salario mínimo tiene que subir y tiene que subir rápidamente por arriba de la inflación, pero cuidado con hacer estos cambios por decreto. El tema de los salarios en general, o sea, en el Distrito Federal el 7% de las personas ganan salario mínimo, el otro 93% pues gana diferentes niveles de salario, y lo que hay que tratar también es de que esos salarios suban, pero en función de que se incremente la competitividad de la economía y la productividad de las empresas. Las empresas no están siendo suficientemente productivas porque se están moviendo en un marco normativo complejo, no tienen acceso a crédito, no tienen las condiciones tampoco para ser empresas altamente productivas y poder pagar salarios más altos a sus trabajadores. Pero esto es un círculo vicioso, ¿no? O sea, también la competitividad y la productividad viene desde adentro y también la mejora en las condiciones adentro de la empresa pueden significar una mejora hacia el exterior. Desde luego, totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino el hecho de que los asalariados ganen un salario más alto también hace que la economía se mueva. Sí. El propio empleado tiene más dinero para gastar y hace que la economía se mueva. Sin embargo, cuidado con los grandes cambios en la economía, esto de subir los salarios por decreto a niveles muy altos, el salario mínimo en particular, porque puede trastocar la economía. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con prudencia y sabiendo muy bien
haciendo análisis previos de qué vamos a hacer. José Luis, ustedes como empresarios, ¿qué están dispuestos a hacer? Uno, para enriquecer el diálogo y también para lograr esto que buscamos, que es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, nosotros estamos organizados aquí en la Confederación Patronal de la República Mexicana en comisiones, en grupos de trabajo que estamos constantemente en contacto con las autoridades, diciéndoles en diferentes ámbitos de la economía qué deben de hacer, tanto en movilidad, en vivienda, en salud, en turismo, en fiscal, en todo lo que nosotros consideramos que se debe hacer para tener una economía altamente competitiva que nos beneficia a todos, no a empresarios solo, sino a trabajadores, a la ciudadanía, al país en general. Pues José Luis, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y ayudarnos pues a enriquecer este diálogo que de verdad pues ya es muy interesante cómo se está viviendo aquí, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Es un tema que se ha puesto en la mesa de todo el país. Muchas gracias y muy a la orden, Alejandro. Gracias José Luis Beato, el presidente de la Coparmex en su capítulo Ciudad de México. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se despegue porque cuando regresemos tendremos este recorrido informativo por las delegaciones de nuestra capital. Esto es A Tiempo 21, las noticias de la ciudad. Regresamos.